Buenos días, nosotros somos el equipo 4. Vamos a exponer sobre el componente radial y transversal de la velocidad y de la aceleración, así como las coordenadas polares. Componente radial de velocidad. La velocidad radial es la forma más simple de la velocidad. En la velocidad y la dirección de un objeto en una línea recta hacia o desde donde se observa. Se utiliza comúnmente en ecuaciones cinemáticas básicas. Esto cuando se grafica, se utilizan, se dan coordenadas polares. Un ejemplo de aplicación de componentes radiales es la determinación de la velocidad de un automóvil que se desplaza por una carretera recta, que resulta en un valor de la velocidad radial, de distancia sobre tiempo en una distancia en particular. Componente transversal de la velocidad. Debido a que no todos los objetos se mueven en línea recta, hay otros componentes de la velocidad a considerar. El término tangencial significa tangente a. El valor de la velocidad tangencial es componente de este vector que se mueve perpendicularmente al movimiento radial. Este elemento de la velocidad entra en juego así como la velocidad angular para objetos que se mueven en movimiento de círculo o de arco. Componente radial de la aceleración es aquel vector que representa la variación de la dirección del vector, velocidad de un cuerpo en movimiento a lo largo del tiempo. El movimiento radial, mientras la dirección del vector velocidad va variando a punto, la aceleración centrípeta se manifiesta como un vector con origen en el vector posición y con dirección hacia el centro. Componente transversal de la aceleración. Este elemento de la velocidad entra en juego, así como la velocidad angular, para objetos que se mueven en un movimiento circular o de arco. También describe el movimiento de los objetos que están viajando en un triángulo y no directamente hacia o fuera del observador. Coordenadas polares. Las coordenadas polares r, θ describen un punto en el espacio como un ángulo de rotación alrededor del origen y un radio desde el origen, donde magnitud, longitud r y dirección ángulo θ del vector. Ahora bien, para poder localizar un punto en las coordenadas polares, tenemos que ubicarnos en el origen tomando un eje de referencia donde el ángulo θ será la apertura que tendrá nuestra magnitud r. En la imagen 1 podemos ver las fórmulas básicas. En la imagen 2 nos muestra cómo podemos convertir de la forma polar a la forma cartesiana XY, donde solo sustituiremos en las fórmulas x igual a r coseno de θ para x y r seno de θ para encontrar y. Por último, en la imagen número 3 podemos pasar de la forma cartesiana a la forma polar simplemente usando Pitágoras, donde la magnitud r será igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrada, y para el ángulo θ será igual a la tangente inversa de y sobre x. Las conclusiones que podemos llegar son que el componente radial de la velocidad es la velocidad y dirección de un objeto en la línea recta o hacia la línea recta o hacia o desde un observador. El componente tangencial de la aceleración es igual a la razón de cambio de la velocidad de la partícula. El componente transversal de la velocidad es el valor de la velocidad tangencial. El componente radial de la aceleración representa la variación de la dirección del vector, velocidad de un cuerpo en movimiento a lo largo del tiempo. Y las coordenadas polares describen un punto en el espacio como un ángulo de rotación alrededor del origen y un radio desde el origen. Gracias.